La médula de la Sagrada Teología, por William Ames. 4. Dios y su esencia. En el capítulo anterior hablamos acerca de la fe. Ahora, por lógica, se requiere tratar acerca de Dios, quien es el objeto de la fe. Para que sea más preciso, primero hablaremos del conocimiento de Dios. Dios, tal como es en sí, no puede ser entendido por nadie más que por sí mismo. Primera de Timoteo 6:16. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. En lo que Él se nos ha revelado, se puede conocer por la espalda, por así decirlo, y no por la cara. Éxodos 33:23. Y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Es visto a oscuras, no claramente. Primera de Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. En donde las cosas que están relacionadas con Dios tienen que ser explicadas de manera humana. Se usa frecuentemente una manera de hablar llamada antropopatismo, y porque también son explicadas según nuestras medidas. La capacidad humana. Muchas cosas de Dios son mencionadas de acuerdo con la manera en que se perciben y no conforme a su propia naturaleza. Por otra parte, no podemos conocerlo de otra forma como vivimos ahora, ni necesitamos conocerlo de otra manera para vivir bien. Aquello que se revela de Dios es suficiente para que nosotros podamos vivir bien. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo que se puede conocer de Dios es su suficiencia y su eficiencia o poder para obrar. Romanos 4:21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estos dos son los pilares de la fe, los elementos del consuelo, la incitación a la piedad y las marcas más seguras de la verdadera religión. Romanos 4:11. La suficiencia de Dios es su atributo de ser suficiente en sí mismo, para sí mismo y para nosotros. De allí que sea llamado el Dios Todopoderoso. Génesis 17:1. La suficiencia de Dios es el primer motivo o razón del que por qué creemos en Él, porque Él puede darnos vida. Romanos 4:20. La suficiencia de Dios está en su esencia y subsistencia, o manera de ser. La esencia de Dios es por lo cual Él es el primero. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Y Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir. Esta esencia de Dios es declarada en su nombre, Jehová, o el Señor, pues la esencia de Dios es lo que Él es. Continuamos. Primero, Dios es uno y solamente uno. Deuteronomio 6:4, Timoteo 2:5 y Efesios 4:6. Segundo, Dios existe por sí mismo, es decir, no viene de otro, ni le pertenece a otro, ni es por otro, ni para otro. Tercero y último, el atributo pasivo no se encuentra en Dios, lo que significa que Él es inmutable. Salmo 102, 27 al 28. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Romanos 1:23. La gloria del Dios incorruptible, y Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debido a que esta esencia no puede ser comprendida por nosotros a través de un acto de comprensión, nos es explicada como si fuera múltiple, es decir, por muchos atributos. Se denominan atributos porque se le pueden atribuir a Dios en el sentido literal, más que decir que están en Él. Estos atributos son actos de Dios, únicos, los más puros y los más simples. Es por eso que los atributos divinos pueden ser correctamente explicados por las siguientes proposiciones como consecuencias. Primeramente,
Todos los atributos divinos de Dios aplican tanto en lo abstracto como en lo concreto. Segundo, esos atributos que de alguna manera tienen en común Dios y las criaturas pertenecen a su sustancia, primero a Dios y secundariamente a las criaturas, aunque los nombres sean tomadas de las criaturas y aplicadas a Dios. Solo así, en algún sentido, pertenecen primeramente a las criaturas. Tercero, los atributos divinos no se pueden disminuir, aumentar o tratarlos como si fueran desiguales. Cuarto, los atributos divinos no son contrarios el uno con el otro, pero están en armonía entre sí. Quinto, todos los atributos divinos son perfecciones divinas. Todas las imperfecciones que se encuentran en propiedades similares en la criatura quedan fuera de lugar cuando hablamos de Dios. Nada puede ser concebido como más perfecto que la perfección divina. Sexto, los atributos divinos están en Dios, no solo de forma real, sino formalmente, aunque no de la misma forma que los atributos existen en la criatura. Séptimo, están en Dios en una forma de esencia secundaria, porque no pertenecen a la esencia divina formal, ya que concebimos cómo es Dios antes de que podamos pensar en su justicia y bondad. Octavo, son distinguidos de la esencia de Dios y entre sí mismo, no solo en el razonamiento de la razón, sino en la razón razonada, para que el fundamento de la distinción esté en Dios mismo. Noveno, aquellos atributos que en su sentido formal indican algo que pertenece a la esencia divina, así como la omnipotencia, inmensidad, eternidad y otros parecidos a estos, son incomunicables. Décimo, aquellos que son comunicables a las criaturas son aplicados por analogía, no en el mismo sentido ni con el mismo significado en que existen en Dios. Los atributos de Dios dicen qué es Él y quién es Él. Lo que Dios es, nadie lo puede definir de manera perfecta, excepto aquel que posee la mente de Dios mismo. Dios es espíritu y tiene la vida en sí mismo. Juan 4:24. Dios es espíritu. Y Juan 5:26. El Padre tiene vida en sí mismo. Él es llamado espíritu primeramente de forma negativa porque Él no es un cuerpo. En segundo lugar, en analogía, porque en sustancias espirituales hay muchas perfecciones que esboznan la naturaleza divina más que cualquier cosa corporal. Él es llamado un ser viviente, primeramente, porque Dios trabaja por sí mismo sin ser movido por otro. Segundo, porque la acción vital de Dios es su esencia. Tercero, porque Él es la fuente de todo ser y de toda operación vital en todos los otros seres vivientes. Hechos 17:25. Pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él se dice vivir en sí mismo, porque no recibe ni existencia ni vida de ninguna otra fuente. Es por eso que el título principal de Dios, por lo cual es distinguido de todo ídolo, es que Él es el Dios viviente. Deuteronomio 32:40. Así es que nuestra fe, buscando la vida eterna, descansa únicamente en Dios, porque Dios es la fuente de toda vida. Aquellas propiedades por las cuales Dios es distinguido de todas las demás cosas no explican quién es Él. Por otra parte, esas propiedades divinas muestran cuán glorioso es Dios y de qué tipo es Él. Con respecto a la cantidad, Dios se dice ser uno e infinito porque es inmensurable en sus adentros e incomprensible externamente. De igual manera, se dice ser eterno. Se dice ser uno, no en cuanto a su tipo, sino en cuanto a esa perfecta unidad, la cual es a menudo llamada numérica e individual en las criaturas. Dios es infinito porque está más allá de cualquier límite de esencia. Salmo 139:8. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Dios es inmensurable.
porque no tiene dimensión material. Primera de Reyes 8:27. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Isaías 66:1. El cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Por eso la fe no busca que Dios comunique solo una cierta medida de bienaventuranza, sino una gloria inmensurable. Dios es incomprensible porque no tiene límite. Por consiguiente, Él está en todos los lados porque no existe lugar del cual se excluya, ni lugar que lo incluya. Dios es eterno porque no tiene principio ni final. Salmo 102:25, Isaías 44:6, Primera de Timoteo 1:17. Es por esta razón que nuestra fe comprende vida eterna en Dios. Las propiedades a través de las cuales se dice que trabaja muestran el tipo de Dios que es Él. Entre ellas se encuentran todas las propiedades de esencia y cantidad, es decir, simplicidad, inmutabilidad, eternidad e inconmensurabilidad. Aquellas pueden ser concebidas tanto como facultades o como virtudes que embellecen las facultades. Las facultades son entendimiento y voluntad. La fe descansa en el único que sabe qué es necesario para nosotros y quien también quiere suplirlo. El entendimiento de Dios es simple, sin composición, argumento o clasificación. Hebreos 4:13. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El entendimiento de Dios es inmutable. Él no conoce una cosa de diferente manera que otra, ni conoce una cosa más que otra. Tampoco sabe más que ayer, ni ayer más que hoy. Hechos 15:18. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. El entendimiento de Dios es eterno, por lo que no empieza ni termina. El entendimiento de Dios es infinito porque Él percibe la verdad y la razón de todo. Job 11:8-9. Es más alta que los cielos. Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Debemos entender la voluntad divina de la misma manera. La voluntad de Dios es sencilla y totalmente una en Él. La voluntad de Dios es inmutable porque Él siempre quiere lo mismo y de la misma manera. Salmos 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. La voluntad de Dios es eterna porque Él no empieza a disponer lo que antes no dispuso, ni deja de disponer lo que dispuso antes. Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. La voluntad de Dios puede considerarse infinita porque no tiene limitación externa. Los afectos que lo atribuyen a Dios en las Escrituras, como el amor, el odio y otros parecidos a estos, o bien designan hechos de la voluntad o se aplican a Dios solo figurativamente. La virtud es la perfección del entendimiento y de la voluntad. La sabiduría, la santidad y otras como estas son virtudes de este tipo que se encuentran en Dios. La virtud es atribuida a Dios en la medida en que detona una disposición a actuar y no como si fuera una inclinación distinta de la facultad y la acción. Pero las virtudes que surgen en el hombre confrontando el pecado y la imperfección, tales como la humildad, castidad, vergüenza, no aplican a Dios. La perfección de Dios, por lo cual Él mismo es llamado bendito, es el resultado de todos estos atributos. Primera de Timoteo 1:11. Es por eso que nuestra fe tiene una base firme, porque está apoyada en Dios, el autor y poseedor de toda perfección, bienaventuranza y gloria.